Padre, gracias Señor por tu palabra. Sí, somos de aquellos que creen en tu palabra, creen en tus promesas y creemos, Señor, en tu venida. Yes, Lord, we open our Bibles. We're those who believe in your word, we believe in your promises, and we believe in your coming. Entonces, Señor, llénanos, Señor, de fe hoy a través de tu palabra. Porque la fe viene por el oír y el oír de tu palabra. So, Lord, fill us with faith today. Because we know that faith comes by hearing and hearing of the word of God. So, estamos escuchándote, Padre. We're listening to you today. En el nombre de Jesús. In Jesus' name we pray. Amen. Muy bien. Juan empieza, hermanos, el capítulo diciendo estas palabras en el verso 1. 6 días antes de la Pascua. John begins the chapter by saying there in verse 1, 6 days before the Passover. That's how he starts. 6 days before the Passover. Una de las cosas que distingue el Evangelio de Juan de los otros 3 evangelios es cómo él usa los festivales o las fiestas judías anuales para señalar a sus lectores a Jesús. One of the things that sets John's gospel apart from the other 3 gospels is how he uses the annual Jewish festivals or feasts to point his readers to Jesus. Lo hace con el único propósito de hacer que sus lectores vean a Jesús, no solo como un buen maestro de la moral, sino que crean en él como el Mesías, el Hijo de Dios. And he does this with the sole purpose of getting his readers to see Jesus, not just as a good moral teacher, but to believe in him as the Messiah, the Son of God. Y al que cree en él tuvieran, y para que los que crean en él tengan vida eterna. And that those who would believe in him would have eternal life. 3 veces en este evangelio, capítulo 5, verso 1, capítulo 6, verso 4, capítulo 7, verso 2. Juan se refiere a estas festivales o fiestas como las fiestas de los judíos. 3 times in this gospel, chapter 1, verse 1, 6, verse 4, and 7, verse 2. John refers to these feasts or these festivals as the festivals of the Jews. Sin embargo, cuando Dios instruyó a su pueblo a celebrar estas fiestas en el capítulo 3 de Levítico, no fue así como Él se refirió a ellas. However, when God instructs his people to celebrate these feasts in the book of Leviticus chapter 23, that's not the way he referred to them. 4 veces se refirió a ellas como mis fiestas solemnes. And 4 times he referred to them as my appointed feasts. Eran fiestas que le pertenecían al Señor. You see, these feasts or these festivals belonged to the Lord. Quizás pueden recordar esa escena, ¿no? En la película Nacho Libre, donde por primera vez la tarea rutinaria de recoger una bolsa de totopos de maíz donada a la parroquia local no resultó como se esperaba. And perhaps you can recall that scene in Nacho Libre, where the first time the routine task of picking up a bag of chips donated to the local parish didn't turn out as planned. Cuando Nacho, uno de los diáconos y el cocinero de la parroquia, llega para recoger la bolsa de totopos que ponían fuera de la puerta, Esqueleto, un vagabundo del pueblo, intenta robárselas. And when Nacho, the parish cook and priest in training, arrives to pick up the bag of chips left outside the door, Esqueleto, the town bum, attempts to steal them. Y después de un breve altercado, todos los totopos quedan esparcidos por todo el suelo. And after a brief altercation, the chips are left scattered all over the ground. Y esa noche, mientras Nacho sirve la cena a los huérfanos y al personal de la parroquia, uno de los sacerdotes le pregunta, ¿qué es esto? Nacho le dice, pues son las sobras. In the evening, as Nacho is serving dinner to the orphans and the parish staff, one of the priests asks him, what is this? And Nacho tells him, well, they are the leftovers. Luego, uno de los curas pasa a humillar a Nacho por ser un mal cocinero. No hay sabor,
No hay especias, le dice. Then one of the priests goes on to berate Nacho's cooking. There's no flavor. There are no spices. Y luego le pregunta, ¿dónde están los totopos de maíz? And then he asks him, where are the chips? Y Nacho le dice que alguien se los robó. And Nacho tells him that someone stole the chips. Entonces el cura le dice, eres inútil, Ignacio. ¿No les dijiste que estos totopos le pertenecían al Señor? Then the priest tells him, you're useless, Ignacio. Did you not tell them that these were the Lord's chips? Ahora, lo que todos nosotros sabemos es que aunque el cura se refirió a los totopos como los totopos del Señor, realmente, a ver, ¿para quién eran? Eran para él, ¿no es cierto? Now, although the priest referred to the chips as the Lord's chips, we all know who they really belong to. They belong to him, to the priest. Y cuando Juan se refiere, hermanos, a la Pascua como la fiesta de los judíos, creo que lo hace intencionalmente. When John refers to the annual feast as the feast of the Jews, I believe he does this intentionally. Juan quiere que sepamos que con el tiempo los líderes religiosos de Israel habían tomado estas celebraciones maravillosas que se habían sido dadas al pueblo para de llevar o señalar al pueblo al Señor. Las convirtieron en ritos elaborados que hacían que la gente pusieran su atención no en el Señor, sino en ellos. And John wants us to know, over time, the religious leaders of Israel had taken these amazing celebrations that were intended to point the people to the Lord. They made these celebrations all about themselves. Todos los acontecimientos de este punto en adelante en el Evangelio de Juan van a llevarse a cabo un poco antes, durante y después de la fiesta de la Pascua en Jerusalén. And all the events from this point on in the Gospel of John are going to take place just before, during, and right after the Passover feast in Jerusalem. Sería la última fiesta de la Pascua que Jesús celebraría aquí en la tierra, puesto que Él llegaría a ser el Cordero de Dios, ofreciendo en la cruz su propia vida por los pecados del mundo. And it would be the last Passover feast that Jesus will celebrate here on earth. The Lamb of God would give His life for the sins of the people on this last Passover. Entonces vamos a empezar con el verso 1, donde dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Now, 6 days before the Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus, who had been dead, whom he had raised from the dead. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. And there they made him a supper, and Martha served, but Lazarus, who was one of those who sat at the table with him. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Then Mary took a pound of very costly oil of spikenard, anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the oil. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. But one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, who would betray him, said, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Why was this fragrant oil not sold for 300 denarii and given to the poor? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. And this he said not because he cared for the poor, but because he was a thief and had the money box, and he used to take what was put in it. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. But Jesus said, let her alone. She has kept this for the day of my burial. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. For the poor you will have with you always, but me you do not always have.
Bien, a Jesús, antes de ir a Jerusalén para celebrar la Pascua, para en Betania a visitar a sus amigos Marta, María y Lázaro. El Lázaro que había levantado de la tumba unos días antes. And Jesus, before heading to Jerusalem to celebrate the Passover, stops by Bethany to visit his friends, Mary, Martha, and Lazarus. The very same Lazarus he had raised from the dead a few days before. Lázaro está inclinado a la mesa con Jesús, el huésped de honor, un testimonio vivo de que Jesús era realmente la resurrección y la vida. And Lazarus is reclining at the table with Jesus, the guest of honor, a living testimony that Jesus was truly the resurrection and the life. Vemos a Marta sirviendo a los invitados y como siempre, María está a los pies de Jesús. And we see Martha serving the guest, and as always, Mary is where she loves to be, at the feet of Jesus. De repente María se acerca a la mesa donde Jesús estaba reclinándose, toma un perfume costoso y empieza a ungir los pies de Jesús y de enjugarlos con sus cabellos. And suddenly Mary approaches the table where Jesus is reclining, and she begins to anoint his feet with a very expensive perfume, and then she dries her feet with her hair. Juan en el verso 4 nos hace saber que el perfume valía aproximadamente el salario de un año. In verse 4, John lets us know that the perfume cost approximately a year's wages. Imagínense, hermanos, gastando un año de su salario en un perfume y vaciar todo ese perfume en los pies de alguien. Imagine spending a year of your salary on a perfume and then emptying that perfume on someone's feet. Esto es exactamente lo que María hace por Jesús. And that's exactly what Mary does for Jesus. De hecho, no era inusual que una muchacha llevara colgando en el cuello uno de esos frasquitos de perfume. In fact, it wasn't unusual to see a young woman wearing one of those little flasks of perfume around her neck. Además, es muy posible que ese frasquito de perfume era el dote de María para el día en que se casara. As a matter of fact, the expensive perfume may have been Mary's wedding dowry for when she became a wife. Un día cuando su padre negociara el dote matrimonial con el padre del muchacho, ella con mucho orgullo y satisfacción en el corazón podría entregarle el frasquecito de perfume costoso como su dote. When her father negotiated the wedding price with the young man's father, she, with satisfaction and pride in her heart, would hand over the little flask of costly perfume. Así mostrándole a la familia de su marido y ante toda la comunidad que ella había contraído matrimonio como una esposa y no como una esclava ni como una prostituta. And that little flask of perfume would prove to her future husband's family and to the whole community that she was entering the marriage contract as a wife and not as a slave and not as a prostitute. Ese tipo de nardo puro también se usaba para ungir el cuerpo de un difunto antes de enterrarlo. This type of pure nard was also used to anoint the body for burial. Parece que María fue increíblemente sensible al hecho de que la muerte de su amado maestro pronto iba aproximándose. And it seems that Mary was keenly sensitive to the fact that the death of her beloved teacher was just around the corner. Esto parece significar que María le estuviera dándole a Jesús como si fuera el ramo tradicional de rosas antes del funeral y no después cuando ya era muy tarde para disfrutarlo. And this would mean that Mary was giving Jesus, as it were, the traditional bouquet of roses before his funeral and not after, when it would be way too late to enjoy it. Algo que ni los mismos 12 discípulos pudieron captar. And it was something that the 12 disciples never seemed to pick up on. Juan nos dice en el verso 3 que la casa se llenó de la fragancia del perfume. And John tells us in verse 3 that the whole house was filled with the aroma of the perfume. Y si el aire se llenó de fragancia, se imaginan los pies de Jesús y las manos de María. And if the house was filled with the fragrance of this perfume,
Can you imagine Jesus' feet and Mary's hands? Los dos han de haber olido como ese perfume costoso por muchos días, aún tal vez semanas. And both of them must have smelled like that costly perfume for days, maybe even weeks. Y cuando María le entregó a Jesús algo que le costó mucho, Judas lo vio como un desperdicio. And when Mary offered Jesus something that cost her everything, Judas saw it as a waste. Sin embargo, cuando sacrificamos algo, hermanos, a Jesús, algo que nos cueste, no solo llega a ser un olor fragante a Jesús, nosotros también de alguna manera u otra disfrutamos de esa entrega, de esa ofrenda. You see, when we give Jesus something that costs us dearly, it not only becomes a sweet-smelling aroma to the Lord, we somehow are able to partake of it as well. Tal vez sea solamente la enorme satisfacción que recibimos por haberlo entregado. And it may simply be just that wonderful satisfaction that is in our hearts for having given it all away to the Lord. Las palabras de Judas suenan tan empáticas y espirituales, pero en realidad a él no le importaba para nada a los pobres. And Judas's words sound so empathetic, so spiritual, but the fact was he could care less about poor people. Él era ladrón y vio que el sacrificio generoso de María, una oportunidad desperdiciada de no poder haber extraído de esa cantidad un porcentaje para su propio bolsillo. He was a thief, and in Mary's generous sacrifice, he saw a missed opportunity to have skimmed off a hefty percentage into his own pocket. Por el contrario, Jesús elogia a María por su sacrificio. But on the contrary, Jesus praises and memorializes Mary for her sacrifice. Verso 9 dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Now a great many of the Jews knew that he was there, and they came not for Jesus' sake, but that they might also see Lazarus, whom he had raised from the dead. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. But the chief priests plotted to put Lazarus to death also, because on account of him many of the Jews went away and believed in Jesus. Cuando los líderes religiosos veían a la gente siguiendo a Jesús, no solamente querían matar a Jesús, querían también matar a Lázaro. You see, when the religious leaders saw the crowds following Jesus, they not only wanted to kill Jesus, but they also wanted to kill Lazarus. Él era prueba viva del poder de Jesús sobre la muerte misma, y ellos necesitaban deshacerse de la evidencia. You see, he was living proof of Jesus' power over death itself, and they needed to get rid of the evidence. La ceguera, hermanos, de estos hombres es algo completamente trágico. And the blindness of these religious leaders is something incredibly tragic. Ellos eran los líderes espirituales. They were the religious leaders of the people. Imagínense, están convencidos de que puedan matar al que resucitó a un hombre de la tumba. Can you imagine? They think that they are able to kill the one who had just raised a man from the dead. Verso 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. The next day, a great multitude that had come to the feast when they heard that Jesus was coming to Jerusalem. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. He took branches of palm trees and went out to meet him. And they cried out, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord, the King of Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión. He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Then Jesus, when he had found a young donkey, sat on it.
As it is written, fear not, daughter of Zion. Behold, your king is coming, sitting on a donkey's colt. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. His disciples did not understand these things at first, but when Jesus was glorified, then they remembered that these things were written about him and that he had done these things to him. Hermanos, es importante notar que Jesús nunca hacía las cosas con la intención de llamarle la atención a sí mismo. It's important to know that Jesus never did things with the intention of drawing attention to himself. Pero aquí, hermanos, en el capítulo 12 y en estos versos en particular, es importante que Jesús ahora sí está deliberadamente moviendo y organizando todos estos eventos para cumplir las profecías del Antiguo Testamento de que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. But here, in chapter 12, and in this verse in particular, it is important to know that Jesus is now deliberately moving and organizing all these events to prove that he is fulfilling the Old Testament prophecies, that he is the Messiah and that he is the Son of God. Así como un tablero, como en un tablero de ajedrez. It's like a chessboard with all the pieces, and they're being moved now. Jesus is moving them exactly the way he wants them. Específicamente cumpliendo la profecía en el capítulo 9, verso 9 de Zacarías, donde dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. He's specifically fulfilling the prophecy of Zechariah in chapter 9, verse 9, where he says, rejoice greatly, O daughter of Zion, referring to Jerusalem. Shout, O daughter of Jerusalem, behold, your king is coming to you. He is just and having salvation, lowly, and riding on a donkey, a colt, the foal of a donkey. Es que el asno era el animal oficial de los reyes de Israel. Donkeys were the animal that the kings of Israel would ride. Por eso era muy importante que Jesús montara un asno que nunca antes había sido montado. And because of that, it was very important that Jesus ride a donkey that had never been ridden before. El pollino de una asna habla no solo de la realeza mesiánica, sino también de la humildad. You see, the colt of the donkey speaks not only of messianic kingship, but also of humility. Jesús no vino como la figura militar conquistador de la expectativa judía, sino como el siervo sirviente de Isaías capítulo 53. Jesus did not come as the conquering military figure of Jewish tradition, or Jewish expectation rather, but the suffering servant of Isaiah chapter 53. Verso 17 dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Therefore, the people who were with him when he called Lazarus out of the tomb and raised him from the dead, they bore witness. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. For this reason the people also met him, because they heard that he had done this sign. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. The Pharisees therefore said among themselves, you see that you are accomplishing nothing. Look, the world has gone after him. No es la primera vez que la gente venía a Jesús para verlo y escucharlo. This isn't the first time crowds of people come to Jesus to hear him and to see him. Pero esta vez es diferente. Él está cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento ante sus ojos. Y ahora sí quiere Jesús que la gente lo reconozca como su Mesías. But this time it's different. He is deliberately fulfilling Old Testament prophecies right before their eyes. And now Jesus wants the people. He wants the people to recognize him as their Messiah.
Verso 20 dice, había ciertos griegos entre los que había subido a adorar en la fiesta. Now there were certain Greeks among those who came up to worship in the feast. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Then they came to Philip, who was from Bethsaida of Galilee, and they asked him, saying, Sir, we wish to see Jesus. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Philip came and told Andrew, and in turn, Andrew and Philip told Jesus. Se me hace muy interesante que cuando estos griegos vinieron con Jesús, esperando poder platicar con él, van con los únicos dos discípulos que tenían nombres griegos. I find it very interesting that when these Greeks came with Jesus hoping to talk to him, they went to the only two apostles or disciples who had Greek names. Felipe quiere decir amante de los caballos y Andrés quiere decir varonil. You see, Philip means horse lover and Andrew means manly. Le pregunto, ¿qué habilidad? Le pregunta a usted y a mí mismo, ¿qué habilidad, don o característica personal tenemos nosotros que le llama la atención a alguien que quiere conocer más a Jesús? I ask you, what ability, gift, personal characteristic do you have that draws the attention of the people around you to want to know more about Jesus? Tenemos que estar preparados a ser ese conducto, ese canal entre las personas que nos rodean y Jesús. You see, we need to be prepared to be that conduit, that channel between the people around us and Jesus. Pero esas características nuestras tienen que llamarle la atención a Jesús y no distanciarlos de Él. But those characteristics of ours have to draw the attention to Jesus and not distance them from Him. Antes de que se le empieza a inflar la cabeza, ¿no? Se nos empieza a inflar la cabeza. Muchas veces, esas cosas que le llamen la atención a otras personas son heridas, son nuestros fracasos que hemos experimentado en la vida. Esas son las cosas que le llaman la atención. And before we start getting in this real big head, right? It's often the pain, it's often our failures that draw the attention of people's lives to Jesus. That's what catches their eye. A pesar de que la vida no ha sido fácil, son llamados, son atraídos al hecho que nosotros seguimos amándolo, sirviéndolo, aún con gozo en nuestro corazón y con un corazón agradecido. And even though life may not be easy for us, they're attracted to the fact that we continue to love Jesus. We continue to serve Him with a humble and a thankful heart. That's what attracts them to the Lord. Y en nuestro mundo de escepticismo y pesimismo, este tipo de corazón y rostro brillante es algo increíblemente atractivo. And in our world of skepticism and pessimism, it's this kind of heart and this kind of demeanor that is incredibly attractive. Verso 23. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo de Hombre sea glorificado. But Jesus answered them, saying, the hour has come that the Son of Man should be glorified. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Most assuredly I say to you, unless a grain of wheat falls into the ground and dies, it remains alone. But if it dies, it produces much grain. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. He who loves his life will lose it, and he who hates his life in this world will keep it for eternal life. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. If anyone serves me, let him follow me, and where I am, there my servant will be also. If anyone serves me, him my Father will honor. Queridos hermanos, noten por favor que en el verso 23 Jesús usa la frase el Hijo del Hombre.
Una frase aramea que quería decir ser humano para referirse a sí mismo. Así la usa Jesús. If you notice in verse 23, Jesus uses the phrase the Son of Man, an Aramaic phrase that simply means human being. And he uses it to refer to himself. En el capítulo 7 de Daniel, específicamente el verso 13, el profeta Daniel usa la frase el anciano de días para referirse a Dios. You see, if you read Daniel chapter 7, specifically verse 13, the prophet Daniel uses the phrase Ancient of Days to refer to God. Daniel enseguida usa la frase Hijo del Hombre para referirse a una segunda persona que tiene las características de un ser humano, quien se acerca al anciano de días o se acerca a Dios. However, Daniel then uses the phrase Son of Man to refer to a second human-looking person who approaches the Ancient of Days or who approaches God. Daniel describe a esta persona viniendo con las nubes del cielo, una referencia en las escrituras que solo se aplica a Dios. And then Daniel specifically describes this person as coming with the clouds of heaven, a reference in Scripture that only applies to God. En los evangelios, Jesús usa el título Hijo del Hombre de manera deliberada y audaz para referirse a sí mismo. And in the Gospels, Jesus deliberately and audaciously uses this title to refer to himself. Y por supuesto, a Juan le encantaba usar palabras con doble significado. And of course, John loved using words with double meanings in his Gospel. Y cuando Jesús usó este título para referirse a sí mismo, estoy seguro de que algunos pensaban, ¿por qué este tipo sigue refiriéndose a sí mismo como el Hijo del Hombre? ¿No somos todos humanos o seres humanos? And when Jesus used this title to refer to himself, I'm sure some people thought, why does this guy keep referring to himself as the Son of Man? Aren't we all human beings? Pero un día van a la sinagoga, me imagino, o al templo, y el sacerdote lee el capítulo 7 de Daniel y menciona Hijo del Hombre, y de repente se les prende el foco. And then one day they go to the synagogue or to the temple, and the priest reads from Daniel chapter 7. He mentions the Son of Man, and immediately the light bulb goes off. Uno de los guys vuelve hacia su amigo y le dice, Jesús anda refiriéndose a sí mismo como Dios. And then one guy turns to his buddy and he tells him, you know what? That guy Jesus, he's calling himself God when he refers to himself as the Son of Man. Jesús, al usar esta frase para referirse a sí mismo, quería que todos supieran que Él no solo era un ser humano igual a cualquier. By using this phrase to refer to himself, He wanted everybody to know, everybody who He came in contact with, to know that He wasn't only referring to Himself as a human being like everyone else. También quería que entendieran que también era Dios desde toda la eternidad, que se hizo hombre. He also wanted them to understand that He was also God from all eternity who became a man. No solamente a eso, realizaba milagros para comprobarlo. And the fact is, He performed amazing miracles to prove it. En el verso 23, Jesús también usa la frase, ha llegado la hora. In verse 23, Jesus also uses the phrase, the hour has come. Y si vemos a través de los evangelios, Jesús siempre tenía que recordarle a la gente que no anduviera divulgando de los milagros que Él hacía o había realizado, porque su hora, les decía, no había llegado. And if we read through the Gospels, Jesus always had to remind people not to go around spreading the news of the miracles He had performed. And then He would tell them this, because my time has not yet come. Pero aquí vemos un cambio drástico. But here we see a very drastic change. Jesús declara inequívocamente que por fin su hora había llegado. ¿Y a qué se estaba refiriendo? You see, Jesus unequivocally here declares that at last His time had come. And what was He referring to? Jesús dijo que la hora había llegado para que Él fuera glorificado.
You see, Jesus says that the hour had come for him to be glorified. En los versos 23, 32 y 33 de este mismo capítulo, Jesús usa esta palabra gloria para referirse a su muerte. You see, in verses 28, 32, and 33 of this same chapter, we will see Jesus using the word glory to refer to his death. En los capítulos 13 y 17 vemos cómo Jesús usa la palabra gloria para referir no solamente a su muerte, sino a su resurrección también. And in chapters 13 and 17, he uses the word glory to not only refer to his death, but to his resurrection as well. Cuando estudiábamos el capítulo 10, Jesús dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. When we study John chapter 10, Jesus said, no one takes my life from me, but I lay it down myself. I have the power to lay it down, and I have the power to take it again. Y cuando los líderes religiosos buscaban matar a Jesús después que él levantó a Lázaro de los muertos, se retiró a sus discípulos a un pueblito cerca del desierto. And when the religious leaders were looking to kill Jesus after he raised Lazarus from the dead, he withdrew with his disciples to a town near the desert. Y no es que les tenía miedo. And then it wasn't that he was afraid of them. It wasn't that he feared them. Es que su hora no había llegado. It's because his time had not yet come. La muerte de Jesús, queridos hermanos, tuvo que ocurrir durante la fiesta de la Pascua para cumplir las profecías en detalle. You see, the death of Jesus had to take place during the Passover feast to fulfill the prophecies in precise detail. Durante la Pascua, cada familia sacrificaba un corderito inocente para que su sangre cubriera sus pecados. And during the Passover, each family would sacrifice an innocent lamb so that its blood would cover their sins. Y en el templo, el sumo sacerdote también sacrificaba un cordero para expiar sus pecados y los pecados de toda la nación. And at the temple, the high priest would also sacrifice an innocent lamb to atone for his sins and for the sins of the entire nation. La fiesta de la Pascua recordaba la noche en que la nación de Israel fue liberada de la esclavitud de Egipto 1000 años antes. And the Passover recalled the night they were freed from slavery in Egypt 1,000 years earlier. La sangre de un cordero inocente protegió a todo primogénito de una muerte segura. The blood of an innocent lamb protected every firstborn child from certain death. Jesús esperó hasta la fiesta de la Pascua para que la sangre del unigénito Hijo de Dios, clavado en una cruz, la que Juan el Bautista introdujo al mundo como el Cordero de Dios, fue derramada por tus pecados y fue derramado por mis pecados. You see, Jesus waited until the feast of Passover so that the blood of the only begotten Son of God nailed to the cross, the very person John the Baptist introduced to the world as the Lamb of God, would be shed for your sins and would be shed for my sins. En el versículo 24, ya mero terminamos. Jesús sigue describiendo su muerte y su resurrección usando la metáfora de una semilla de trigo. And in verse 24, Jesus goes on to describe his death and his resurrection by using the metaphor of a seed of wheat. Esa semilla jamás podrá cumplir con su potencial inherente de producir abundante fruto que da vida a otros, a menos que sea enterrada en la tierra y muera. You see, that seed will never be able to fulfill its inherent potential of producing abundant, life-giving fruit unless it is buried in the ground and it dies. Jesús sigue diciendo en el verso 25 que así como esa semilla tiene que morir para producir vida, nosotros también tenemos que morir al yo. And Jesus goes on to say in verse 25 that just as the seed has to die to produce life, we also have to die to ourselves. Y una vez que alguien confía en Cristo como su Salvador, se le da vida nueva, vida eterna. And also like a seed that dies, once someone trusts Christ as their Savior, they are given new life. They are given eternal life.
Y esta nueva vida eterna no es algo que recibimos en el futuro, después de nuestra muerte aquí. This new eternal life isn't something we are given in the future after we die here on earth. Es un regalo del Señor que se nos da ahora mismo. It is a gift from the Lord that we are given right now. Pero no es para uso personal, sino con el propósito de servir a los demás. But it's not for personal use, but for the purpose of serving others. Como dice Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, cada creyente es liberado de la esclavitud del pecado para convertirnos en siervos o esclavos de Dios. And as Paul says in the 6th chapter of his letter to the Romans, believers are freed from slavery to sin to become servants or slaves of God. Los falsos pastores o asalariados que menciona Jesús en el capítulo 10 de Juan intentaron salvar sus propias vidas huyendo de los lobos y abandonando a las ovejas. You see, the false shepherds of John chapter 10 try to save their own skin by running from the wolves and abandoning the sheep. Jesús es el buen pastor que da por las ovejas. But Jesus is the good shepherd who gives his life for his sheep. Y así como Jesús da su vida por nosotros, debemos hacer lo mismo y dar nuestras vidas los unos por los otros. And just as Jesus lays down his life for us, we must do the same and lay down our lives for one another. Y ya sea que vivimos o muramos aquí en esta tierra, una vida de sacrificio recibirá honor mientras estemos ante Dios el Padre un día en el futuro. And whether we live or die in this earth, a life of sacrifice will receive honor as we stand before God the Father someday. ¿Y cuántos pueden decir amén a eso? El Señor no se queda con nuestro sacrificio, hermanos. The Lord is not left with our sacrifice. He sees it. Él lo ve. Amen.